una vez hemos conocido y entendido los conceptos básicos de los abatimientos, bueno, lo que tenemos que saber es en qué momento tenemos que utilizar un abatimiento en un ejercicio determinado. ¿Y por qué? Porque lo que he decidido hacer es un abatimiento. Vamos a verlo. Tenemos un ejercicio que lo que me dan son las dos proyecciones de un triángulo. Una proyección vertical y una proyección horizontal. ¿Qué era la proyección vertical? Bueno, el triángulo puede ser este, de tal manera que la proyección vertical es, visto en alzado, ¿cómo lo veríamos? Lo veríamos así. Y la proyección horizontal es, visto en planta. Si miramos desde aquí arriba, este triángulo colocado así, con estos puntos en distintos lugares del espacio, bueno, pues lo veríamos de esta manera. ¿Qué ocurre? Que me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la dimensión del lado BC del triángulo? Alguien podría decir, bueno, pues simplemente mido aquí y esta es la dimensión. Pero si os fijáis, como el triángulo está en las tres dimensiones, colocado cada punto en un lugar del espacio, lo que vemos desde el alzado no es la verdadera magnitud. Esta no es la verdadera medida de ese lado, sino que es simplemente una proyección. De tal forma que estos triángulos, ni los lados de ninguna de las proyecciones, ni sus ángulos, son lados o ángulos reales. No nos sirven, no podemos medir aquí. Entonces, bueno, el ejercicio nos dice verdadera magnitud del triángulo. Verdadera magnitud es las dimensiones reales del triángulo. Vale, me están pidiendo la verdadera magnitud del triángulo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahí es cuando tenemos que caer y decir, oye, lo que me están pidiendo es un abatimiento. ¿Por qué? Porque como vimos antes, lo que hacíamos al abatir es, tenemos este triángulo que está colocado de esta manera, conseguimos que un plano contenga a ese triángulo y ese plano, junto al triángulo, lo hacemos girar sobre un eje que se llamaba charnela, de tal forma que lo colocamos como aplastado sobre el plano horizontal. Si lo tenemos aplastado sobre el plano horizontal, ¿qué pasa? Que cuando yo miro desde arriba, lo que estoy viendo aquí es el tamaño real, que en este caso tiene la escuadra, ¿no? Las dimensiones reales, tanto de los lados como de los ángulos del triángulo. Eso es lo que me están pidiendo, la verdadera magnitud. Vale, pues lo que tengo que hacer entonces es eso, abatir ese triángulo. ¿Cómo abato un triángulo del que me dan sus dos proyecciones? Vale. Tenemos el triángulo, lo que vamos a hacer primero, como hemos dicho, es conseguir un plano que esté conteniendo, es decir, sí, que contenga dentro a ese triángulo. Bien, vamos a anotar los pasos. El paso primero, pasos. Paso primero es contener el triángulo en un plano alfa, por ejemplo. Vamos a contener el triángulo en un plano. ¿Cómo conteníamos? ¿Nos suena eso a cosas que hemos visto antes? Sí. Tenemos una figura plana con sus dos proyecciones y me piden un plano, ¿no? Hacerla pertenecer esta figura dentro de un plano, o un plano que contenga a esta figura. ¿Qué buscábamos siempre para contener figuras planas? Necesitamos solo dos rectas. Necesitamos dos rectas de las dos proyecciones que se corten en un punto. Si tengo dos rectas, por ejemplo, esta recta y esta recta del triángulo, un plano que contenga esas dos rectas va a ser un plano que contenga todo el triángulo. Pues vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo sacamos dos rectas de aquí? Vamos a hacerlas, por ejemplo, del lado AC, la recta que contiene el lado AC, y la recta que contiene el lado BC. Empezamos por el AC. Simplemente hacemos una recta en la proyección vertical, en este caso, A2', C2', esta recta la vamos a llamar R2'. Y en la proyección horizontal tenemos que hacer lo mismo. Unimos, así, y esta va a ser R'. Ya tenemos la primera recta. Ahora vamos a hacer otra, por ejemplo, con BC. Pues con BC, esta va a ser una recta que vamos a llamar S2', y en la proyección horizontal
es decir, las que se nombran con las primas, vamos a hacer esta, que es S'. Si os fijáis, tenemos dos rectas que además se cortan, porque justo el punto de corte de las dos proyecciones está a la misma altura. Entonces son dos rectas que se cortan, que son las que nos van a servir para crear el plano. ¿Cómo creábamos el plano? Con sus trazas. Si unimos las dos trazas verticales de la recta y las dos trazas horizontales de las rectas, conseguimos el plano, ¿no? Porque coinciden las trazas de las rectas, coinciden con la traza del plano que nos están pidiendo. Entonces, R', vamos allá a su traza. Proyecciones horizontales generan trazas verticales. Aquí vamos a tener VR, 2', y aquí VR'. Proyecciones verticales generan trazas horizontales. Aquí vamos a tener HR' y aquí HR'. Hacemos lo mismo con la recta S. Proyección vertical genera trazas horizontales. HS' y HS'. Y proyecciones horizontales generan trazas verticales. VS', VS'. Ya tenemos las trazas de las rectas. Hemos dicho que si unimos las trazas horizontales de las dos rectas y las trazas verticales de las dos rectas, se nos va a crear el plano, un plano que contiene esas dos rectas. Pues vamos a hacerlo. Fijaos, tenemos aquí la traza vertical de la recta R y aquí la traza vertical de la recta S. Las unimos, ¿no? ¿Y esto qué va a ser? Esto es la traza vertical del plano, V alfa. Si lo hemos hecho bien y unimos este punto donde se corta en la línea de tierra el plano con las otras dos trazas, pues más o menos, si estuviera bien hecho, tenemos el plano que queremos, ¿no? Y esto es la traza horizontal del plano, H sub alfa. Ya tenemos el primer paso, que es contener el triángulo en un plano. Este plano, que es el plano alfa, contiene este triángulo. Bien. Tenemos ya el primer paso hecho, es decir, esto lo hemos conseguido. ¿Qué es lo siguiente que queremos hacer? Lo que queremos hacer es abatir el plano y abatir el triángulo que está contenido en el plano para poder verlo en verdadera magnitud, que es lo que queremos. Bien, pues lo primero es abatir el plano alfa. Segundo, abatir alfa. ¿Desde dónde abatiremos alfa? Fijaros, si tenemos este plano, por ejemplo, así, y queremos verlo tumbado así, haciendo el giro así, realmente utilizamos la traza horizontal del plano para producir el giro. Giro sobre la traza horizontal y así es donde aquí es donde vamos a ver la verdadera magnitud. Entonces, yo, este plano, V y V alfa y H alfa, lo quiero hacer girar sobre H sub alfa. H sub alfa va a ser entonces, ¿cómo se llamaba el eje de giro? Para hacer los abatimientos hemos dicho charnela. H sub alfa va a ser la charnela. El procedimiento para conseguir esto, para abatir el plano, es el siguiente. Primero tenemos que coger un punto que pertenezca a ese plano. ¿Cuál es el punto más sencillo que pertenece a un plano? Pues el que pertenece a su traza, por ejemplo, a su traza vertical. Voy a coger un punto que pertenezca a la traza vertical del plano, que es este. P2', P'. Ese es un punto que pertenece al plano, ¿no? Porque está perteneciendo a su traza vertical, entonces pertenece al plano. Bien. Una vez que tenemos ese punto, lo que tenemos que hacer es siempre hacer perpendiculares a
la charnela, que es la que nos va a producir el giro. Es decir, que desde aquí lo que haremos es una perpendicular a la charnela. Hemos dicho que la charnela es la proyección horizontal del plano, la traza del plano horizontal. Esta es. Y por último, con el compás, lo que haremos es abatir el punto que está en la proyección vertical, porque vamos a tener una proyección vertical abatida. ¿Cómo hacemos eso? Pinchamos en O es justo el punto de corte del plano con el eje de tierra y con la línea de tierra, y abatimos con el compás. Abatimos así hasta que me corta con esta perpendicular que había hecho, de tal forma que ya conseguimos, simplemente uniendo O con este punto, que este punto es el punto P, pero abatido, ¿no? Aquí tenemos P2', P', y este es el punto P abatido. Unimos, y esto de aquí será, realmente si os fijáis, hemos tumbado todo el plano. V alfa, pues esto será V alfa, pero esta vez abatida. Ya tenemos el plano aquí en verde, proyección vertical, proyección horizontal y proyección vertical abatida. Ya hemos abatido alfa, es decir, hemos conseguido realmente V alfa abatida. Bien, ya hemos metido la figura en un plano, hemos abatido el plano. ¿Qué nos queda? Abatir la figura para saber la verdadera magnitud. Tercero, abatir todos los puntos del triángulo, en este caso, ¿no? Triángulo. Queremos abatir todos los puntos del triángulo. Vale, lo voy a hacer en rojo, para que se vea un poco mejor. ¿Cómo abato los puntos del triángulo? Bueno, este procedimiento tiene una razón de ser, pero lo mejor es aprendérselo de memoria. Aprenderse de memoria un concepto, que es que cuando estoy trabajando con la proyección vertical y la proyección horizontal, que están divididas por la línea de tierra, siempre voy a hacer perpendiculares y paralelas a la línea de tierra. Una vez he pasado de ahí, cuando estoy abatiendo, es decir, cuando estoy utilizando como charnela H sub alfa, siempre van a ser paralelas y perpendiculares a H sub alfa. Pues vamos a ir punto a punto abatiendo todos los puntos. Si abato yo los 3 puntos y luego los uno, esa será la verdadera magnitud del triángulo que me piden. Vamos a empezar con el punto A, que lo tenemos aquí. ¿Dónde estoy? Estoy en la parte de arriba, ¿no? Con la línea de tierra. Pues hago paralela a la línea de tierra, hasta que choca con la proyección vertical del plano. Bajamos perpendicularmente, siempre paralelas y perpendiculares a la línea de tierra, hasta la línea de tierra, ¿no? Bien, y ya hemos llegado a la línea de tierra. Una vez hemos llegado a la línea de tierra, ahora pasan las paralelas y las perpendiculares a ser respecto a la charnela. Vamos a hacer una perpendicular a la charnela hasta que llega al plano V sub alfa batido, hasta aquí, y una paralela, la charnela es esta, paralela a la charnela. ¿Vale? Hay algún error en el dibujo, pero si lo hubiésemos hecho bien, tiene que pasar por ahí, por A'. Bien, entonces, si nos fijamos y subimos de aquí para abajo, tenemos A' y A2'. ¿Cómo conseguimos la A batida? ¿Qué es lo que queremos? Abatir el punto A. Bueno, pues desde el punto A' hago una perpendicular, como estamos ya aquí abajo, siempre paralelas y perpendiculares a la charnela. Hago una perpendicular a la charnela, perpendicular, y aquí, cuando había hecho esta otra perpendicular y choca con el plano V sub alfa batido, hago una paralela. Esto es paralela a la charnela, paralela a esta.
donde se cortan ambos, es decir, este punto de aquí es el punto que estamos buscando. El punto A abatido. Que nos puede servir para saber si lo hemos hecho bien. Si os fijáis, lo que se genera en cada punto son como dos especies de cuadrados o rectángulos, ¿no? De tal forma que si os fijáis, cuando estamos aquí arriba, generamos este de aquí, ¿lo veis? Como una especie de cuadrado, y aquí, a base de paralelas y perpendiculares, esta paralela está un poco mal, pero bueno, así, pues queda otro cuadrado. Veréis que os quedan dos cuadrados. Vamos a hacer lo mismo para hallar, ¿qué nos queda? Hallar el punto B abatido y el punto C abatido. Los unimos y lo que nos quedará aquí será la verdadera magnitud del triángulo que nos están pidiendo. Vamos a hacerlo. Punto C, lo que hemos dicho. Como estamos arriba, horizontal, paralela a la línea de tierra, hasta que tocamos con V sub alfa. Bajamos hasta la línea de tierra. Ahora hacemos paralela a la charnela, que como es del punto C, lógicamente tiene que pasar por el punto C. Y ahora ya estamos en la parte de abajo, ¿no? Perpendicular a la charnela. Esto aquí es perpendicular. Cuando llegamos aquí, paralela a la charnela. Así. Y el punto C, perpendicular otra vez a la charnela. Aquí vamos a tener el punto C abatido, aquí abajo. Y por último, el punto B, que hacemos lo mismo. Paralela a la línea de tierra, bajamos, hacemos paralela a la charnela, que tiene que pasar por el punto B. Aquí tenemos el punto B, ¿no? Y ahora vamos a hacer paralelas y perpendiculares a la charnela. Perpendicular a la charnela, por aquí, y aquí donde habíamos hecho antes, punto B, aquí, lo que hacemos es perpendicular a la charnela y paralela a la charnela. Donde me corta, este es el punto B, abatido. Parece un poco lioso, pero si os fijáis, es siempre hacer lo mismo. Yo tengo un plano abatido, esto sube alfa, esto es H alfa y esto sube alfa abatido. ¿Cuál era la charnela? Siempre H alfa, ¿no? Esto es la charnela. Y me dicen, lo que quiero hacer es coger un punto del que tengo aquí sus proyecciones, P2', por ejemplo, y horizontal, como estoy en la parte de arriba, paralelo a la línea de tierra. Bajamos, y ahora ya estoy en la línea de tierra, ¿no? Perpendicular a la charnela y paralela a la charnela. Aquí abajo justo voy a tener P'. Y ahora, como estoy aquí abajo ya, son paralelas y perpendiculares a la charnela. Hacemos una perpendicular a la charnela, y aquí donde se había cortado antes, con el abatimiento del plano, voy a tener P abatida. Simplemente, ¿veis lo de los cuadrados que os digo? Tendríamos este cuadrado, que se crea aquí, y este cuadrado, que se crea aquí. Pues es la manera de saber que este punto P abatido está bien hecho. Ya tenemos los tres puntos abatidos del triángulo, A, B y C. Si os fijáis, si los unimos, A, B y C, este triángulo, lo voy a hacer de azul para que lo veáis un poco mejor, este triángulo es el triángulo que está ya en verdadera magnitud. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos dicho al principio. Tenemos el triángulo, le ponemos un plano que contenga ese triángulo, esta sería la charnela, hacemos girar la charnela sobre el plano horizontal, que es lo que hemos hecho, y esto que vemos es exactamente esto, que nos está diciendo realmente que esta dimensión, si me preguntan ¿cuál es la dimensión del lado AC? Esta es. ¿Cuál es el ángulo que forma el lado AC con el lado AB? Este ángulo. Este tipo de ejercicio de abatir nos sirve para conseguir esa información.